Retomamos el aire de Rico al Cuadrado. Estamos en vivo, por supuesto, por Canal 5 Santa Fe, c5sf.com. Estamos en agencia DERF, www.derf.com.ar, donde se replican todas las entrevistas que aquí realizamos, y además en la radio en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe por FM 89.5. Nos vamos a meter en una nueva comunicación. Me dicen que tenemos en línea en este momento al diputado nacional del Frente Progresista, Luis Contigiani. ¿Cómo le va, Luis? Andrés Batistela los saluda y gracias por atendernos. Buen día, Andrés, y un saludo a todos los amigos y amigas de DERF. Gracias a usted, Luis. Y lo llamábamos para charlar un poquito sobre presupuesto para el año entrante, para el 2021, y qué de ese presupuesto implica para Santa Fe una buena noticia o una mala noticia llegado el caso. ¿Por dónde arrancamos, Luis? Bueno, vamos por la buena noticia para la provincia. Un grupo de diputados y diputadas de diferentes bloques hemos logrado introducir en la Ley de Presupuesto Nacional un artículo donde va a habilitar ese artículo al jefe de gabinete de la Nación a iniciar negociaciones tendientes con la provincia de Santa Fe, tendientes a el pago de la deuda que tiene la Nación con la provincia de Santa Fe, según el fallo histórico de diciembre del 2015 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esto es muy importante, no solo en términos de antecedentes jurídicos, de reconocimiento, sino además para el futuro, porque si la Corte Suprema de Justicia determina el monto de la deuda de la Nación con respecto a Santa Fe, que es lo único que está faltando en esta historia, la determinación de cuánto tiene que pagarle la Nación a Santa Fe. Una vez determinado eso, que nosotros creemos que tiene que ser de manera muy rápida, como lo fue con respecto la Corte, con respecto a la provincia de San Luis, que ya tiene determinado el monto y que ya en el presupuesto tiene 7.500 millones de pesos a favor para cobrar como parte del cobro de la deuda de la provincia de San Luis hacia la Nación. Bueno, si la Corte Suprema determina de manera rápida el monto, este artículo 110 que hemos logrado introducir en la Ley de Presupuesto habilitaría que en forma automática la Nación empiece a negociar con Santa Fe el pago de la deuda que estamos hablando. Y esto en este contexto muy difícil de pandemia, con efectos económicos, sociales, laborales que todos conocemos, con mucho nivel de sufrimiento, a la provincia de Santa Fe le vendría muy bien porque se haría de recursos fiscales fundamentales para luchar contra la pandemia, para apuntalar a los sectores productivos, laborales y demás. De no haber introducido nosotros este artículo en el presupuesto nacional, tendríamos que haber esperado recién en el 2022, en el presupuesto del año 2022, en adelante, para ir hacia una negociación que le permita a Santa Fe empezar a cobrar en parte o todo su deuda. Bueno, esto creo que es muy importante, es histórico por todo lo que expliqué anteriormente, y fue una iniciativa conjunta de diferentes diputados, de diferentes bloques, y quiero así acá reconocer al presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado nacional Carlos Gerle, que tuvo la capacidad de escuchar este planteo que hicimos varios legisladores de la provincia de Santa Fe. Claro, lamentablemente, bueno, tengo que hacer gala de mi pesimismo en este caso, Contigiani, porque más allá de que esté bueno, y usted lo está diciendo, que sea una buena noticia que esté incluido en el presupuesto 2021 esta situación, después todavía no puedo entender cómo 5 años con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, digo, la máxima autoridad en el Poder Judicial, seguimos sin haber recibido un solo peso de ese fallo que es histórico, como usted bien lo mencionaba, pero si ya alguien no hace caso a una sentencia, y usted, yo, cualquier ciudadano común, algún tipo de represalia recibe por esa situación. No puedo entender cómo el Estado Nacional sigue sin hacerse cargo de esto y no tiene nada, no le pasa nada al respecto. Bueno, el gobierno anterior, acá están en deuda
fíjese usted qué interesante, Andrés, acá están en deuda los dos grandes partidos políticos que gobernaron la Argentina en la última década, ¿no? Uno porque fue parte y causa de la detracción de recursos ilegítimos a la provincia de Santa Fe, me refiero al gobierno del signo político actual, y el otro, el de Cambiemos, el gobierno anterior, que cuando tenía que definir con la provincia de Santa Fe, ponerse de acuerdo en el monto de la deuda, no quiso hacerlo, nunca tuvo en su agenda la prioridad para definir y cerrar este tema tan importante para Santa Fe, porque estamos hablando, no hay que olvidarse de una deuda multimillonaria de recursos que pertenece a todos los santafesinos y santafesinas, nunca lo han querido cerrar. Entonces, ahí donde tuvo que la provincia de Santa Fe ir de vuelta a la Corte y decirle a la Corte que defina ella el monto de la deuda, porque el gobierno anterior, luego del fallo de diciembre del 2015, había delegado a las partes en conflicto, o sea, nación y provincia, la determinación del cuánto hay que pagar o el monto de la deuda. Como el gobierno anterior no quiso, no estuvo en su prioridad, y lo hemos denunciado muchísimas veces, el exgobernador Miguel Lifchi Sí. lo ha señalado y lo ha hecho como gobernador de Santa Fe en reiteradas veces el reclamo al gobierno anterior. Como no se definió, se tuvo que ir de vuelta a la Corte. Claramente esto demoró mucho más. Y nos encontramos, bueno, ahora con esta circunstancia que hemos logrado meter este artículo en una ley de presupuesto nacional y como para tratar de, cuando la Corte, como ya hizo con San Luis, defina el monto de la deuda, ya tengamos el dispositivo legal y presupuestario para que Santa Fe empiece a cobrar parte de esta deuda. Fíjese otro detalle, Andrés. Santa Fe fue pionera en esto. El exgobernador Hermevine, con apoyo de exgobernadores de Santa Fe en su momento, fueron a la Corte, plantearon una demanda histórica, iniciaron el camino. Otras provincias nos copiaron, Córdoba, San Luis. Bueno, la provincia de San Luis, que en algún sentido fue copiando toda nuestra estrategia, hoy la que está más adelantada, y no así la provincia de Santa Fe. Por eso reclamamos también que la Corte Suprema, y sobre todo teniendo dos miembros de la Corte Suprema oriundo de Santa Fe, puedan rápidamente definir el monto de la deuda para que Santa Fe entre ya en la etapa de ejecución y cobro de la misma. ¿Hay alguna estimación, Contigiani, al respecto de cuál podría ser ese monto, aunque sea de algún estudio privado, lo que sea? Bueno, nosotros decimos que es una deuda que supera los 100.000 millones de pesos, nada menos y nada más. De toda manera, hay que ver qué criterio toma la Corte en términos de, sobre todo, la tasa de interés mirando hacia atrás, hacia el pasado, ¿no? Bueno, eso va a depender de la Corte. Nosotros creemos que estamos ante una deuda muy, muy importante. Claro. Luis, arrancábamos la conversación diciendo, bueno, las buenas y las malas. Arrancamos por las buenas. Vamos a las malas. Ahora, ¿en qué sienten que se perjudica a Santa Fe en el armado de este presupuesto 2021? En un tema muy fundamental y coyuntural de estos tiempos, que por ejemplo el tema del transporte automotor urbano y suburbano de pasajeros. En el presupuesto actual se distribuye los subsidios o las compensaciones al sistema de transporte público de pasajeros para la ciudad de Santa Fe, para la ciudad de Rosario, de manera inequitativa en términos federales en comparación con la región del AMBA, o sea, provincia de Buenos Aires y capital federal. El AMBA frente a las provincias, hay una brecha en el comparativo donde las provincias pierden claramente en este subsidio y en esta compensación. Yo le pongo número. La ley de presupuesto establece un subsidio de 60.000 millones de pesos para el sistema de transporte público, urbano y suburbano de pasajeros, para la región del AMBA, mientras que para las provincias, incluida Santa Fe, define un monto de 20.000 millones de pesos. O sea, una brecha entre el AMBA y las provincias muy discriminatoria, muy importante.
Y acá está en juego los trabajadores de la UTA, está en juego los trabajadores esenciales que utilizan el sistema de transporte como único medio. Usted sabe muy bien, Andrés, que venimos de paros, semanas y semanas de paros en esta época de pandemia, Sí. donde hemos tenido el servicio y de manera histórica, meses parado en conflicto. Y bueno, estamos dando una pelea en el marco del debate del presupuesto. Esta semana lo vamos a tratar, vamos a seguir insistiendo en que tenemos que equilibrar el AMBA con las provincias en el reparto de este subsidio, que es injusto, no es federal, y lo que estamos proponiendo por lo menos un piso mínimo de 30.000 millones de pesos para acercarnos al 50% de lo que recibe el AMBA en concepto de subsidio al transporte. De no lograrlo vamos a estar otra vez en conflicto, más tarde o más temprano, porque esos 20.000 millones de pesos no va a alcanzar para todas las provincias del país a suplir o ayudar o a subsidiar un sistema de transporte donde está hackeado por la pandemia, por el menor corte de boletos, por el costo operativo y mucho más si van a un aumento de combustible. O sea, no va a alcanzar, vamos otra vez a estar en conflicto. Por eso nos parece mal, equivocado, nos parece un criterio que para nada es federal, cómo se están repartiendo estos subsidios en un tema sensible y social como el transporte urbano y suburbano de pasajeros, y lo que estamos planteando es nivelarlo, equilibrarlo, por lo menos llegar al 50% como piso, y es el debate que vamos a dar en estos días en el Congreso de la Nación para tratar de revertir. Claro, sí, acá en la ciudad capital y en Rosario también están diciendo desde hace un tiempo, así como está, esto no puede continuar, digo, nos quedamos sin transporte urbano de pasajeros si seguimos así, digo, entonces es un tema que deberían ponerse de acuerdo, bueno, ustedes, Contigiani, pero también con el PJ, con Cambiemos y todos los sectores que tengan representación parlamentaria, y sumo a los intendentes, a Emilio Jatón, a Pablo Hawking, tendríamos que estar todos detrás de esto, ¿no? Así es, Andrés. Hubo muchas reuniones, muchas gestiones, pero si no establecemos en el presupuesto eh, para las provincias un monto que pueda ser suficiente, nos vamos a encontrar con el mismo problema de siempre. Por eso ahora es la oportunidad de revertir esto, de hacerlo más federal el reparto de recursos, y estamos convocando obviamente a legisladores de diferentes espacios políticos que acompañen esta idea. Hay varios legisladores de distintas provincias que están acompañando también esta idea de equilibrar estos recursos fundamentales, hacerlo más federal. Veremos si lo podemos lograr esta semana tan importante donde vamos a tratar el presupuesto nacional. Ujú. Contigiani, lo aprovecho para preguntarle cómo está viendo usted el clima político en este momento, que yo decía, arrancando el programa, un poco editorializando, estamos en un nivel de la grieta tal que nos estamos peleando por estar de uno u otro lado de un hermano Echevere, ¿no es cierto? En este momento de esto se está hablando en los medios de comunicación y un poco en la calle también. ¿Qué está viendo usted en relación a este clima tan complicado? Una Argentina que no logra trazar un rumbo, un horizonte, un proyecto de país, eh, que discutimos ideas que atrasan, que van para atrás en vez de ir para adelante, que no ve un diálogo político de altura, democrático, entre partidos políticos, coaliciones, y hay una lucha de poder o de agendas de poder, pero que no tienen proyecto. Y la Argentina necesita establecer un proyecto de macro, de mediano y largo plazo de manera urgente, que nos pueda sacar de este estancamiento, que nos pueda plantear una agenda de desarrollo productivo a partir de todas sus potencialidades, que enfrentemos los desafíos de la fractura social, los desafíos de la lucha contra la pobreza, pero a partir de ponernos de acuerdo en algunos pilares fundamentales. Mire, la Argentina tiene, a mi modo de ver, cuatro crisis superpuestas. Una estructural, la que viene de hace mucho tiempo, 40, 50 años, donde la Argentina hace desde entonces que está estancada, que no es competitiva, que salvo en un sector de la agroindustria, en el resto de la actividad manufacturera se detuvo en el tiempo, no es competitiva, no tuvo tasas de inversión importantes,
Esto generó un problema de falta de generación de dólares genuinos, problema de mayor gasto social para contener la pobreza que representa a un país que no fue creciendo de manera proporcional en el PBI. La segunda crisis es más macro, de macroeconómica, más reciente, de las últimas décadas. No hemos sabido aprovechar desde macroeconomía diferentes momentos del mundo, de lo global, propicio para la Argentina, tanto en gobiernos de un signo político como del otro. Faltó visión macroeconómica, estabilidad, institucionalidad. La tercera crisis que se agrega a esta idea de varias crisis juntas que tenemos tiene que ver con una crisis política. O sea, la incapacidad, que para mí es la más importante, la incapacidad del país de establecer un acuerdo básico, mínimo, que nos permita salir de estos desafíos que tenemos por delante. Entonces, cuando uno mira a la Argentina, dice, bueno, ¿qué estamos discutiendo? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿En qué nos ponemos de acuerdo? Bueno, parecería que la discusión del poder en la Argentina está tomada por intereses que están por encima de los intereses de la democracia, a veces intereses particulares, económicos, judiciales o lo que sean, o corporativos, pero no hay un proyecto de país que se imponga sobre esos intereses para hacia adelante, que genere entusiasmo, optimismo, sobre 5 o 6 cosas importantes en la Argentina que tiene que ver, insisto, con el desarrollo, lo productivo, la educación, la inclusión social, y cómo salimos de estas crisis superpuestas de la que hablaba anteriormente. Entonces, lo que más me desanima en el presente y lo que más veo como desafío a revertir es la crisis política. Un sistema político que se ve como enemigo, se ven bandos en blanco y negro. Recientemente hemos tenido casos que van en el sentido contrario. Tal vez en el abrazo del expresidente Julio María Sanguinetti y José Mujica en Uruguay esté la clave para hacernos entender que la Argentina tiene que ir por ese rumbo, de volvernos a considerar adversarios, que podamos discutir todo lo que haya que discutir, pero en un marco de institucionalidad, de reconocimiento propio, pero fundamentalmente con un proyecto de país. El último gran proyecto de país de la Argentina hay que buscarlo en el siglo XX. Después no hemos sido capaces, salvo en momentos muy determinados, no hemos sido capaces de plantear un proyecto para la Argentina del siglo XXI. Y es más, estamos discutiendo todavía cuestiones que miran y atrasan mucho hacia el pasado, con lo cual creo que la gran disyuntiva es política, es cómo salimos de esta antinomia, cómo salimos de esta lógica de amigo-enemigo, cómo volvemos a recuperar las reglas de juego, el valor institucional, el debate democrático que nos permita trazar un rumbo. Si usted le pregunta a un empresario, sea pyme, grande o mediano, si le pregunta al ciudadano de a pie, digamos, ¿para dónde va la Argentina? Yo creo que nadie sabe qué contestarle. Algunos podrán decir con más Estado, menos Estado, con más mercado, menos mercado, pero ¿a dónde va la Argentina? ¿Para dónde va? ¿Cuáles son los denominadores comunes que nos puedan definir como parte de un acuerdo que nos permita avanzar, insisto, en temas fundamentales? Lo laboral, lo educativo, el desarrollo, la economía del conocimiento, digo, generar empleo, incluir. Bueno, creo que estamos discutiendo otras cosas y no estos temas fundamentales. Luis Contigiani, le agradecemos por su tiempo aquí, por los minutos para Canal 5 Santa Fe y Agencia DERF. Le dejamos un gran abrazo. Gracias, Andrés. Un saludo a todos. Chau, chau. El diputado nacional del Frente Progresista Cívico y Social, Luis Contigiani. La nota